Cambiar de tema. Ingresó más de 500 migrantes al país de manera irregular, pese a estar vigente la nueva ley migratoria y el estado de excepción. Bueno, esas son las declaraciones de las últimas horas del alcalde de la comuna de Colchane que han marcado la agenda noticiosa, sobre todo porque se trata de lo que él denuncia como un ingreso masivo de migrantes a través de Colchane, a pesar de todo el resguardo de militares en la zona, a pesar del decreto de estado de excepción y de la entrada en vigencia de la ley de migración. Estamos con Hans Gotterbarn, que está en Iquique, en la ciudad de Iquique, para contarnos de esta situación, porque decíamos, Hans, a primera hora de la mañana, aquí es necesario que las autoridades entreguen alguna explicación sobre lo que estaba ocurriendo, porque incluso había un militar y un carabinero en ese lugar que más bien parecían estar observando la situación. Entonces, nos llamó mucho la atención esta imagen, yo me imagino que a todos por igual, ¿no? Hans, buenas tardes. Claro, Karina, buenas tardes. Una situación bastante compleja fue la que se vivió en horas de la tarde del día de ayer, precisamente a un costado del paso fronterizo de Colchane. Es una situación que, como veíamos en las imágenes, sucedió a pocos metros de lo que es el complejo fronterizo, donde claramente se ha reforzado el contingente policial y militar en la zona. Esto luego que el gobierno decretara el estado de excepción, que comenzó a regir ya el día de ayer y que se comenzó a implementar también con la llegada de gran contingente policial y militar a la zona fronteriza de la región de Tarapacá. Recordemos, ha llegado ya personal militar que se ha apostado con un checkpoint en el sector de Guara, en la comuna de Guara, ubicado a unos 155 kilómetros de la comuna fronteriza de Colchane, hasta donde ha llegado también personal de las distintas brigadas acorazadas del ejército para poder apoyar en términos logísticos, de transporte y tecnológicos a la labor de seguridad pública que está realizando Carabineros en la zona. Una situación que, como pudimos ver en las imágenes el día de ayer, fue desbordante. Fueron más de 250 las personas que lograron atravesar este paso fronterizo por el costado del complejo fronterizo, y fue entonces lo que encendió también las alertas de las distintas autoridades locales, de los alcaldes, como también de los gobernadores, que han llamado al Ejecutivo a tomar medidas ya más concretas para poder evitar esta crisis migratoria y humanitaria que se está viviendo acá en el norte de nuestro país. Es que lamentablemente esto se produce en un mal momento, porque se supone que ayer se había implementado el estado de excepción. Hoy día hace declaraciones el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, no descartando incluso la posibilidad de un toque de queda en el lugar, pero es absolutamente contradictorio que veamos imágenes como esta y que estas imágenes correspondan a lo que se vivió ayer en la tarde, ayer que había entrado en vigencia el estado de excepción. O sea, se supone que ya estaba vigente, y lo que vemos en estas imágenes es que transitan absolutamente tranquilas todas las personas que van por ese lugar. Antes se decía que los migrantes pasaban de manera ilegal durante la noche para no ser vistos, ¿no es cierto?, para burlar el resguardo militar, pero aquí estamos viendo una situación completamente distinta, ¿no es cierto? Y es eso lo que más llama la atención, y que yo me imagino, Hans, para las autoridades locales es tremendamente complejo ver este tipo de imágenes, porque ellos están haciendo hace rato un voto de confianza también cuando el gobierno les garantiza que a través de las medidas que están decretando van a tratar de tomar control de la crisis migratoria, pero en la práctica pareciera que esto no ocurre, ¿no? Exactamente, de hecho nosotros estuvimos reporteando durante la madrugada del día lunes en todo lo que es la zona fronteriza, estuvimos acompañando un patrullaje que estaba realizando Carabineros en la zona, pero claramente pudimos evidenciar que no daba abasto el personal que había en ese lugar. Es por ello que muchos de los ciudadanos migrantes que pretenden cruzar hacia Chile prefieren caminar unos 5, 6, hasta 10 kilómetros para poder evadir los distintos controles policiales y militares que hay en la zona, y así finalmente terminar cruzando hacia el territorio nacional y llegar hasta Colchane. ¿Qué pasa ahí, Karina? Cuando ellos llegan a Colchane, muchos de ellos son justamente llevados hasta los distintos cuarteles policiales. Puede ser la tenencia de Guara de Carabineros,
como también hasta el complejo fronterizo. Es ahí donde entonces se tienen dependencias personal de la Policía de Investigaciones y es ahí donde debería llevarse a cabo este proceso de reconducción. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Muchos de los ciudadanos venezolanos que están siendo reconducidos posteriormente hacia Bolivia, no están siendo aceptados. Esto porque habrían ingresado también de manera irregular hacia el país altiplánico. Es por ello entonces que Bolivia está rechazando las reconducciones de los ciudadanos venezolanos que han ingresado irregularmente al territorio nacional. Sí, y es bien complejo el mecanismo que se entrega como explicación, Hans, en términos de que es muy raro que a las personas las dejen ingresar al país y las lleven a una comisaría para luego reconducirlas a la frontera. O sea, están ahí mismo. Bastaría con que se les impidiera el paso, ¿no? Bastaría con que hubiera un adecuado resguardo de personal militar en la zona y de carabineros. Se supone que ese era el plan. Se supone que hasta ayer había un plan conjunto de resguardo policial de carabineros sumado a cerca de 700 militares que iban a llegar a la zona. Pero en las imágenes se ve un militar y un carabinero. Es eso lo que llama la atención, ¿no es cierto? Además, gastar recursos en dejarlos entrar y después conducirlos de nuevo a la frontera es sin duda un gasto innecesario por donde se le mire. Vamos a revisar declaraciones del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, sobre este tema. Pero hay que entender que una vez que se publica en el diario oficial, pasan algunas horas para poder implementar todos los recursos necesarios y disponibles en estas 4 provincias. No es un proceso que se pueda llevar a cabo en pocas horas o de un minuto a otro. Hay que movilizar a cientos de efectivos del ejército. Para ser preciso, más de 670 efectivos. Hay que movilizar también equipamiento, hay que movilizar también a las policías y también, por supuesto, el equipamiento que van a necesitar. Hay que entender que en los pasos fronterizos muchas veces no están las condiciones de habitabilidad necesarias para recibir a todos estos efectivos. Bueno, ahí están las explicaciones del ministro del Interior que básicamente se sustentan en que hay que movilizar el personal militar, que todavía no está el resguardo que se anunció ayer y que por lo tanto hay una serie de condiciones que tiene que cumplir el gobierno para que el personal se pueda trasladar y pueda permanecer en ese lugar también. Ahora, también el personal que está ahí, Hans, pensemos en el militar, en el carabinero que están ahí, están absolutamente sobrepasados con esa cantidad de personas. Son 2 frente a 250 que van pasando y que van pasando con toda calma, con toda tranquilidad. Entonces, también es bien extraño el proceso de cómo se ha implementado la nueva ley de migración, porque se supone que ese proceso de reconducción tenía que ser ahí mismo en la frontera, no una vez que entran en la comisaría y llevarlos de vuelta y gastar recursos, además, como decíamos, en hacer ese traslado. Además, porque cómo los trasladan de vuelta, es evidente que implica un gasto adicional, que los alcaldes han resaltado, Hans, que no tienen los recursos para invertir en eso, ¿no? Y se torna, Karina, también en una puerta giratoria, porque ¿qué es lo que pasa? Los ciudadanos ingresan a Chile, posteriormente son reconducidos hacia la frontera, se inicia este proceso, todo este trámite administrativo que lleva a cabo personal de la Policía de Investigaciones, pero al momento en que Bolivia rechaza a estos ciudadanos, ellos quedan prácticamente varados en la frontera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos vuelven nuevamente a ingresar al territorio nacional y muchos de ellos llegan hasta la ciudad de Iquique, llegan hasta la comuna de Huara, hasta Pozo Almonte, sin autodenunciarse. Entonces, muchas de estas personas no son catastradas, no se sabe cuándo ingresaron, a qué hora ingresaron ni de quiénes se trata finalmente. Es una situación bastante compleja. Nosotros nos encontramos en este minuto en el terminal rodoviario de la ciudad de Iquique. Estuvimos conversando hace pocos minutos atrás con un par de ciudadanos venezolanos y ellos nos explicaban que incluso habían ingresado el día de ayer a la ciudad, habían llegado a la ciudad de Iquique en horas de esta mañana y que habrían ingresado al territorio nacional justamente a través de Colchane el día de ayer. Entonces es justamente esto lo que llama la atención, porque continúan ingresando ciudadanos venezolanos de distintas nacionalidades a través de los distintos pasos no habilitados que hay en la comuna de Colchane. Muchos de ellos se trasladan hasta las distintas comunas, hasta Huara, Iquique, Colchane, sin siquiera ser controlados por la policía. Entonces es una situación bastante compleja y tal como tú lo comentas, hay personal policial, pero muchas veces se ve sobrepasado ante la
inminente llegada de estos grupos masivos de ciudadanos migrantes que están siendo trasladados hacia la frontera de Colchane. Sí, lo mismo destacaba el otro día el alcalde Mauricio Soria de Iquique cuando conversábamos con él en un contacto a través de Zoom. Decía él que aquí no hay registro. Y ante esa situación de que no hay registro, no se sabe nada de la población que ingresa. No se sabe quiénes son niños, si hay niños, cuántos niños, si son parejas, no son parejas, si son familias que necesitan apoyo, algún tipo de condición de salud especial, por ejemplo. Hay un sinnúmero de repercusiones que tiene una situación como esta. Ahora, ¿cómo se conoció esta información? A través de la denuncia prácticamente que hace el alcalde de Colchane. Javier García Choque es la persona que en horas de la tarde ayer, en la tarde-noche, empieza a difundir estas imágenes y dice, mire lo que está pasando en Colchane. Y solo gracias a eso es que se puede conocer que esto sigue ocurriendo y ocurriendo de esta manera tan masiva. Vamos a escuchar lo que dijo el alcalde de Colchane. Lamentablemente, este miércoles, a eso de las 20 horas, ingresó más de 500 migrantes al país de manera irregular, pese a estar vigente la nueva ley migratoria y el estado de excepción. Estas imágenes dan cuenta de la ineficacia de las medidas aplicadas del gobierno que afectan claramente la seguridad de los chilenos como también la integridad de los migrantes. Bueno, el alcalde ya había sido, Hans, especialmente crítico respecto de la implementación de la nueva ley de migraciones, diciendo que el gobierno había un alto grado de improvisación en haber implementado esta medida y además que el gobierno central no les había traspasado los recursos necesarios para poder implementarla. Así que esto viene a ser la confirmación de lo que el mismo alcalde decía. Esta imagen lo único que hace es corroborar la denuncia que él tenía y además por eso hace hincapié en que este proceso se sigue produciendo de manera tan masiva que no hay ningún tipo de control a pesar de las medidas anunciadas. Hans, nos vamos a separar unos minutos en una breve pausa comercial, pero seguimos enlazados contigo desde Iquique abordando el tema de la crisis migratoria y qué puede venir. ¿Se decretará toque de queda en medio del estado de excepción que rige la zona norte del país? Se lo contamos al regreso. Espérenos.